Mis padres me echaron de casa a los 18 porque no era su hijo biológico, tras una prueba de ADN. 15 años después, soy el único compatible para salvar la vida de mi padre con un riñón. Mi respuesta fue, búscalo en tu árbol genealógico, punto. Tengo 33 años y llevo 15 viviendo como si mis padres hubieran muerto, porque para mí así fue el día que me aventaron mis maletas a la calle y me dijeron que ya no era su problema. Todo empezó cuando cumplí 18, justo 2 semanas antes de que comenzara el semestre en la universidad para la que había estado ahorrando desde los 14 trabajando en una gasolinera los fines de semana y veranos completos. Yo pensaba que iba a ser una cena normal de cumpleaños, de esas donde mi mamá Linda hacía su pastel de chocolate famoso y mi papá Richard me daba algún consejo motivacional sobre convertirme en hombre y toda esa cosa. Pero cuando llegué a casa después de mi turno en la gasolinera, todavía con el uniforme puesto y oliendo a aceite de motor, encontré a mis dos padres sentados en la sala con una seriedad que nunca les había visto, como si alguien se hubiera muerto. Linda tenía los ojos rojos de llorar y Richard sostenía un sobremanila que temblaba en sus manos. Siéntate, me dijo mi papá con una voz que no reconocí, una voz fría y distante que nunca había usado conmigo en 18 años. Me senté en el sillón de enfrente sintiendo cómo se me revolvía el estómago porque sabía que algo estaba terriblemente mal, pero jamás imaginé que. Richard abrió el sobre y sacó unos papeles que aventó sobre la mesa de centro con tanta fuerza que sonaron como un golpe. Son los resultados de una prueba de ADN, dijo mirándome como si yo fuera un extraño que acababa de invadir su casa. Tu madre y yo teníamos dudas desde hace años porque francamente no te pareces en nada a nosotros y decidimos hacernos la prueba hace 3 semanas. Me quedé congelado sin entender qué estaba pasando, mirando esos papeles llenos de números y porcentajes que no significaban nada para mí. Linda seguía llorando pero no me miraba, tenía la vista clavada en el suelo como si yo le diera asco. Los resultados son claros, continuó Richard levantando uno de los papeles para que lo viera aunque desde donde estaba sentado no podía leer nada. Probabilidad de paternidad 0%. No eres mi hijo biológico. Linda me engañó hace 18 años y tú eres el producto de esa traición. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, todo el aire salió de mis pulmones y por un momento pensé que me iba a desmayar. Papá, empecé a decir pero él levantó la mano para que me callara. No me llames así, dijo con un desprecio que me partió el alma. No soy tu padre y nunca lo fui. Durante 18 años mantuve a un niño que no era mío, pagué tu comida, tu ropa, tu escuela, todo mientras Linda me veía la cara de idiota. Volteé a ver a mi mamá esperando que dijera algo, que me defendiera, que explicara que esto era un error o un malentendido horrible, pero ella solo negó con la cabeza sin mirarme a los ojos. Es verdad, susurró con una voz quebrada. Tuve una aventura cuando Richard y yo estábamos pasando por problemas. Nunca pensé que ibas a resultar de eso. Creí que eras de él hasta que empezaste a crecer y te veías tan diferente. No podía procesar lo que estaba escuchando, era como si mi cerebro se hubiera apagado y todo lo que conocía sobre mi vida se estuviera desmoronando frente a mí. Entonces, ¿quién es mi padre?, pregunté con la voz temblando. Linda se encogió de hombros sin mirarme todavía. Fue alguien del trabajo. Solo pasó una vez. Ya ni siquiera trabaja ahí y no tengo forma de contactarlo. No me acuerdo bien de su nombre completo. Richard soltó una risa amarga que sonó más como un gruñido. Ni siquiera sabe quién es. Eso es lo patético de todo esto. Miré a mis padres, bueno, a las personas que creí que eran mis padres durante toda mi vida. Y vi a dos extraños llenos de resentimiento y rabia dirigida completamente hacia mí como si yo hubiera pedido nacer o como si yo hubiera sido quien engañó a alguien. Ustedes me criaron, dije tratando de encontrar algo a que aferrarme. Soy la misma persona que era hace una hora antes de que me dijeran esto. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado, respondió Richard poniéndose de pie. He estado manteniendo al hijo de otro hombre todo este tiempo y eso se acaba hoy. Ya eres mayor de edad legalmente así que ya no tengo ninguna obligación contigo. Sintió como si me hubieran tirado agua helada encima. Espera, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que te quiero fuera de mi casa, dijo señalando hacia la puerta. Linda ya empacó tus cosas. Están en el garaje. Tienes hasta mañana al mediodía para llevártelas o las voy a tirar a la basura. Pero la universidad, tartamudeé. Empiezo en 2 semanas. Tengo la beca parcial pero necesito ayuda con el resto. Ese ya no es mi problema, dijo Richard cruzándose de brazos. Deberías haberlo pensado antes de ser el bastardo de otro. Mamá, supliqué volteando hacia Linda. Por favor.
Ella finalmente me miró, pero en sus ojos no vi amor ni compasión ni nada que se pareciera a los 18 años que pasamos juntos. Solo vi culpa y vergüenza y un deseo desesperado de que yo desapareciera para que ella pudiera olvidar su error. Lo siento, fue todo lo que dijo antes de levantarse y salir de la sala dejándome solo con Rachel. Tienes hasta mañana al mediodía, repitió él antes de seguir a Linda escaleras arriba. Me quedé sentado en ese sillón durante horas sin poder moverme, mirando esos papeles malditos que habían destruido mi vida en cuestión de minutos. Eventualmente me levanté como zombie y fui al garaje donde efectivamente encontré 4 maletas y 3 cajas de cartón con todas mis pertenencias mal empacadas, como si Linda hubiera querido deshacerse de todo lo que me pertenecía lo más rápido posible. Pasé esa noche en mi carro, un Honda viejo del 98 que había comprado con mis ahorros del trabajo, estacionado en el Walmart a unas cuadras de la casa porque no tenía a dónde más ir. Al día siguiente volví exactamente a las 11:45 de la mañana, recogí mis cosas en 3 viajes mientras mis padres me observaban desde la ventana de la sala sin decir una palabra ni ofrecerse a ayudar. Y cuando me subí a mi carro por última vez con todas mis pertenencias amontonadas en el asiento trasero y en la cajuela, Rachel salió a la entrada con una expresión de satisfacción que nunca olvidaré. «No vuelvas», me gritó desde el porche. «Legalmente ya no tienes ningún derecho a estar aquí. Si regresas voy a llamar a la policía por allanamiento». Así de simple, así de brutal fue como a los 18 años me quedé sin familia, sin hogar y sin el futuro que había planeado tan cuidadosamente. Tuve que diferir mi entrada a la universidad porque no tenía forma de pagar la colegiatura ni la vivienda. Dormí en mi carro durante 2 meses trabajando doble turno en la gasolinera y en un McDonald's hasta que junté suficiente para rentar un cuarto en una casa compartida con otros 4 tipos en el lado malo de la ciudad. Fue el infierno más absoluto, lloraba todas las noches pensando en cómo las 2 personas que se suponía debían amarme incondicionalmente me habían tirado como basura en cuanto descubrieron que no compartía su sangre. Como si los 18 años juntos no significaran absolutamente nada. Pero algo se rompió en mí durante esos meses de supervivencia y decidí que si ellos podían borrarme de sus vidas tan fácilmente, yo haría lo mismo. Bloqueé sus números, borré todas las fotos que tenía con ellos, cambié mi apellido legalmente al de mi abuela materna que había muerto cuando yo tenía 12 y que siempre había sido más madre para mí que Linda. Y me prometí que jamás volvería a pensar en Rachel y Linda como mis padres, sino como los extraños crueles que realmente eran. Los siguientes 15 años fueron una guerra constante contra la pobreza y la soledad, pero también fueron mi renacimiento completo porque decidí que iba a triunfar no por ellos sino a pesar de ellos. Trabajé como un animal durante 2 años ahorrando cada centavo que ganaba, viviendo de ramen y arroz mientras veía a otros chicos de mi edad disfrutando su vida universitaria. Hasta que finalmente pude inscribirme en la universidad comunitaria local estudiando por las noches después de mis turnos. Me tomó 6 años en lugar de 4 terminar mi carrera en administración de empresas porque tenía que pagar cada semestre de mi bolsillo y hubo momentos donde pensé en rendirme, especialmente cuando veía en redes sociales a mis excompañeros de preparatoria publicando fotos de sus graduaciones con sus familias orgullosas abrazándolos mientras yo no tenía a nadie. Conocí a mi esposa Melissa en mi último año de universidad. Ella era mesera en el restaurante donde yo trabajaba los fines de semana y fue la primera persona a la que le conté toda la historia de mi familia. Lloró conmigo esa noche y me dijo algo que nunca olvidaré: la familia no es la sangre que compartes, sino las personas que eligen quedarse cuando todo se pone difícil. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en el juzgado con solo sus padres como testigos porque yo obviamente no tenía familia que invitar. Y sus padres me adoptaron emocionalmente de una forma que Rachel y Linda nunca hicieron, incluso cuando pensaban que era su hijo biológico. Melissa me apoyó cuando decidí empezar mi propio negocio de consultoría para pequeñas empresas. Trabajamos juntos desde nuestro apartamento de una habitación durante 3 años construyendo algo de la nada. Y poco a poco el negocio creció hasta que tuvimos que rentar una oficina real y contratar empleados. A los 30 años ya tenía una empresa con 15 empleados y facturábamos más de 2 millones al año. Compré una casa en un barrio bonito, tenía 2 hijos hermosos de 4 y 2 años que eran mi mundo completo. Y finalmente sentía que había dejado atrás el trauma de mi pasado. Bloqueé también esos recuerdos que pasaban meses enteros sin que pensara en Rachel y Linda. Había construido una vida completa sin ellos y era genuinamente feliz. Pero hace 3 meses todo ese pasado que creí enterrado explotó de vuelta a mi vida de la forma más retorcida posible. Estaba en mi oficina revisando propuestas para un cliente nuevo cuando mi asistente tocó la puerta con una expresión extraña. «Hay alguien aquí para verte», me dijo dudando. «Dice que es urgente y que es familiar tuyo».
No tengo familia, respondí automáticamente sin siquiera levantar la vista de mi computadora. Debe ser un error o alguien intentando venderme algo. Dijo que se llama Linda, continuó mi asistente. Linda Thompson. Sentí como si me hubieran dado un golpe eléctrico, el nombre que no había escuchado en voz alta en 15 años de repente estaba ahí contaminando mi oficina. Dile que se vaya, dije tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro estaba temblando de rabia. No tengo nada que hablar con esa persona. Mi asistente asintió y salió, pero 5 minutos después regresó con cara de incomodidad. Dice que no se va a ir hasta que hables con ella. Está llorando en la recepción y está asustando a los clientes. Dice que es sobre tu padre, que está muriendo. Por un segundo consideré llamar a seguridad para que la sacaran a rastras, pero la curiosidad mórbida ganó. Está bien, que pase, pero solo tiene 5 minutos, dije guardando mi laptop porque no quería que viera nada de mi vida exitosa. Cuando Linda entró a mi oficina casi no la reconocí, se veía 20 años más vieja en lugar de 15, tenía el cabello completamente gris, la cara llena de arrugas profundas y los ojos hundidos de alguien que no ha dormido bien en meses. Se quedó parada en la puerta mirándome como si fuera un fantasma y yo me quedé sentado detrás de mi escritorio sin ofrecerle que se sentara, dejando que el silencio incómodo llenara el espacio entre nosotros. «Te ves bien», dijo finalmente con una voz temblorosa. «Te ves exitoso». «Tienes 4 minutos y medio», respondí mirando mi reloj sin emoción alguna. «¿Qué quieres, Linda?» Ella se estremeció cuando usé su nombre en lugar de llamarla mamá, pero se lo tragó y respiró profundo. «Es Richard», dijo. «Está en el hospital. Tiene insuficiencia renal en etapa terminal. Necesita un trasplante urgente o va a morir en los próximos 6 meses». La miré sin sentir absolutamente nada, ni tristeza ni preocupación, ni siquiera satisfacción por su sufrimiento, solo un vacío completo. «¿Y eso me importa por qué?», pregunté. «Porque a pesar de todo es tu padre», dijo Linda empezando a llorar. «Te crió durante 18 años. Pagó por tu comida y tu techo. No puedes simplemente dejarlo morir». Solté una carcajada tan seca y amarga que hasta yo me sorprendí. «Mi padre», repetí. «Linda, hace 15 años ustedes me dejaron muy claro que Richard no es mi padre y que yo no era nada para él. De hecho, creo que sus palabras exactas fueron que era el bastardo de otro. Así que no es mi padre y francamente me importa un carajo si vive o muere. Hemos estado en lista de espera por un riñón durante 1 año», continuó Linda ignorando completamente lo que dije. «Pero su tipo de sangre es raro y no hemos encontrado compatibilidad. Los doctores sugirieron que contactáramos a familiares directos para ver si alguien es compatible y tú eres». Ella se detuvo tragando saliva. «Tú fuiste lo primero que pensamos». Ahí estaba la verdadera razón de su visita, no venía a disculparse ni a reconocer el daño que me hicieron, venía a pedirme un pedazo de mi cuerpo para salvar al hombre que me destruyó la vida. «Déjame ver si entendí bien», dije inclinándome hacia adelante. «Ustedes me echaron de su casa como si fuera basura, me dejaron sin nada cuando más los necesitaba, me hicieron sentir que mi existencia era un error y una carga, no se molestaron en saber si sobreviví o si terminé en la calle. Pasaron 15 años sin intentar contactarme ni una sola vez, y ahora vienes aquí a pedirme que done un órgano vital para salvar a Richard». Linda asintió desesperada. «Sé que lo que hicimos estuvo mal», dijo. «Estábamos enojados y confundidos y reaccionamos horrible. Pero han pasado 15 años. Seguramente ya lo superaste. Tienes una buena vida ahora. Puedes darte el lujo de ser generoso». Me levanté de mi silla sintiendo la rabia recorrer cada célula de mi cuerpo. «Que lo superé», repetí casi gritando. «Linda, ustedes me tiraron a los 18 años sin un centavo. Dormí en mi carro. Comí de la basura. Trabajé 3 empleos simultáneamente solo para no morir de hambre. Tuve que posponer mi educación años porque ustedes decidieron que como no compartía la sangre de Richard ya no merecía su apoyo. Me perdí experiencias que nunca voy a recuperar. Gasté miles de dólares en terapia tratando de superar el abandono. Y ahora vienes a decirme que debería ser generoso con el hombre que me hizo todo eso. Pero somos familia», sollozó Linda. «No», la interrumpí. «Ustedes dejaron muy claro hace 15 años que no somos familia. Dijeron que la familia es sangre y como yo no comparto su sangre no soy nada para ustedes. Así que apliquen su propia lógica y busquen a alguien de su árbol genealógico para que done el riñón. Yo no soy su familia y Richard definitivamente no es mi problema».
Linda se desmoronó completamente cayendo de rodillas en medio de mi oficina suplicando entre sollozos que por favor reconsiderara, que Rachel estaba arrepentido aunque nunca me lo había dicho directamente, que ella también lo estaba. Que habían cometido un error terrible y que merecían una segunda oportunidad. La dejé llorar ahí en el piso sin mover un músculo, observándola con la misma frialdad con la que ellos me observaron empacar mis cosas hace 15 años, y cuando finalmente se cayó le dije que se fuera de mi oficina antes de que llamara a seguridad. Salió arrastrándose prácticamente y yo me quedé ahí temblando de pies a cabeza tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esa noche le conté todo a Melissa y ella me abrazó durante horas mientras yo procesaba la mezcla de emociones, parte de mí sentía una satisfacción oscura de haberle dicho que no. De finalmente tener el poder en la relación y usarlo para hacerlo sufrir como ellos me hicieron sufrir, pero otra parte más pequeña sentía una culpa persistente como si fuera un monstruo por negarle ayuda a alguien que estaba muriendo. Melissa me dijo algo que me ayudó a ver las cosas con claridad. Tú no le estás negando ayuda a tu padre, le estás negando ayuda a un hombre que te abandonó cuando eras vulnerable y ahora quiere usarte cuando él es el vulnerable. No le debes nada a alguien que nunca actuó como padre cuando importaba. Pensé que ese sería el final, pero 2 semanas después recibí una carta certificada del abogado de Rachel amenazando con demandarme por negligencia familiar y obligación filial, citando leyes obsoletas que supuestamente me hacían responsable del bienestar de mis padres. Mi propio abogado se rió cuando le enseñé la carta y me aseguró que no tenía ningún caso, especialmente considerando que ellos fueron quienes terminaron la relación legal y emocionalmente cuando me echaron siendo mayor de edad. Además de que yo tenía documentación de haber cambiado mi apellido y cortado todos los lazos legales con ellos. Respondimos con una carta aún más fuerte amenazando con contrademandar por acoso y difamación si seguían intentando contactarme. Luego empezaron los mensajes en redes sociales de familiares lejanos que ni siquiera sabía que existían, tíos y primos que jamás se molestaron en conocerme durante mi niñez pero que ahora salían de la nada para decirme que era un egoísta sin corazón. Que cómo podía dejar morir a mi padre por orgullo, que la familia era para siempre y yo estaba siendo cruel. Bloqueé a todos sin responder ni una sola palabra porque no les debía explicaciones a extraños que nunca estuvieron ahí cuando realmente necesitaba familia. La presión social se intensificó cuando Linda aparentemente decidió hacer pública la situación. Dio una entrevista a un periódico local contando una versión completamente distorsionada de los hechos donde ella era la madre sufrida con un esposo muriendo y yo era el hijo desagradecido que le negaba un riñón por rencores del pasado. Omitió convenientemente la parte donde me echaron de casa, donde me dijeron que no era su hijo, donde pasaron 15 años sin buscarme hasta que necesitaron algo de mí. El artículo se volvió viral en las redes locales y empecé a recibir mensajes de odio de completos extraños llamándome monstruo, diciéndome que esperaban que mis propios hijos me hicieran lo mismo algún día, amenazándome incluso con violencia física. Mi negocio empezó a sufrir porque algunos clientes cancelaron contratos diciendo que no querían trabajar con alguien tan desalmado. Hubo protestas pequeñas fuera de mi oficina con gente sosteniendo carteles que decían salva a tu padre y la familia es sagrada. Melissa estaba furiosa y quería demandar al periódico por difamación, pero yo solo quería que todo terminara. Finalmente tomé una decisión: si Linda quería hacer esto público, entonces yo también contaría mi versión completa. Contraté a un periodista independiente y le di una entrevista de 2 horas donde conté absolutamente todo, las pruebas de ADN, cómo me echaron el día que cumplí 18, los insultos, el rechazo, los 15 años de silencio total. Todo con documentación que respaldaba cada palabra, incluyendo fotos de mis pertenencias tiradas en el garaje que había tomado ese día por alguna razón, mensajes de texto viejos, mi cambio de apellido legal, todo. La historia se volvió viral, pero esta vez a mi favor. La narrativa cambió completamente cuando la gente se enteró de la verdad y Linda y Rachel se convirtieron en los villanos. Los comentarios ahora decían que cómo se atrevían a pedir ayuda después de haberme abandonado, que ellos habían sembrado crueldad y ahora cosechaban indiferencia, que yo no tenía ninguna obligación moral con gente tan horrible. El periódico que publicó la historia original tuvo que publicar una retractación y disculpa pública, los protestantes desaparecieron de mi oficina, los clientes que se fueron regresaron disculpándose. Linda intentó contactarme una vez más dejándome un mensaje de voz llorando diciendo que yo había arruinado su reputación, que ahora todos los veían como monstruos, que cómo podía ser tan vengativo. Guardé el mensaje como evidencia pero nunca respondí. Hace 3 semanas recibí la noticia a través de un primo segundo que me contactó con respeto. Esta vez, Rachel había muerto en el hospital después de que sus riñones fallaran completamente. No hubo funeral porque aparentemente Linda estaba demasiado avergonzada para hacer algo público después del escándalo.
La noticia me llegó mientras estaba cenando con Melissa y mis hijos y honestamente no sentí nada, ni tristeza ni alivio ni culpa. Solo un vacío neutral como cuando te enteras que murió alguien que conociste hace mucho tiempo pero que ya no significa nada para ti. Melissa me preguntó si quería hablar sobre ello y le dije que no había nada que hablar. Richard había dejado de ser mi padre hace 15 años y su muerte no cambiaba eso. Esa noche acosté a mis hijos, les leí un cuento, les di besos de buenas noches y les dije que los amaba incondicionalmente sin importar qué. Y mientras los veía dormir hice una promesa silenciosa de que jamás les haría sentir que mi amor por ellos dependía de resultados de laboratorio o de sangre compartida. La ironía de toda esta situación es que Linda y Richard me enseñaron la lección más valiosa de mi vida, aunque no fue la que intentaron enseñarme. Me enseñaron que la familia real no tiene nada que ver con genética, sino con quien elige amarte en tus peores momentos, quien se queda cuando las cosas se ponen difíciles, quien te apoya sin condiciones. Melissa y sus padres son mi familia real, mis empleados que me apoyaron durante el escándalo son mi familia, los amigos que hice en mi peor momento cuando no tenía nada que ofrecerles son mi familia. Richard y Linda solo fueron las personas que me dieron techo temporal hasta que decidieron que ya no les convenía. Hace una semana Linda intentó contactarme una última vez a través de una carta escrita a mano que llegó a mi casa. Adentro había una disculpa larga y elaborada donde finalmente admitía que lo que hicieron estuvo mal. Que reaccionaron desde el dolor y la traición, pero que eso no justificaba haberme abandonado, que había pasado 15 años arrepintiéndose pero siendo demasiado orgullosa para admitirlo. Que Richard había muerto con remordimiento pero sin el valor de disculparse directamente. Terminaba la carta diciendo que entendía si nunca podía perdonarlos, pero que quería que supiera que a pesar de todo yo había sido amado durante esos 18 años. Que los mejores recuerdos de su vida eran de cuando yo era niño y ellos eran una familia feliz antes de que todo se arruinara. Leí la carta una vez, la doblé cuidadosamente y la guardé en una caja en mi closet junto con las otras pocas cosas que conservo de mi vida antes de los 18. No porque la haya perdonado ni porque planee responder algún día, sino porque es parte de mi historia y necesito recordar de dónde vine para apreciar dónde estoy. A veces me pregunto si hice lo correcto negándole el riñón a Richard, si debía haber sido la persona más grande y ayudarlo a pesar de todo lo que me hizo. Pero luego recuerdo que ser la persona más grande no significa dejar que te pisoteen ni sacrificar tu bienestar por gente que nunca sacrificó nada por ti. Ellos tomaron una decisión hace 15 años cuando decidieron que la sangre era más importante que el amor. Yo simplemente les devolví el favor cuando dijeron que buscaran en su árbol genealógico porque yo ya no formaba parte de él. No siento culpa ni arrepentimiento, solo una paz profunda de saber que construí una vida hermosa sin ellos, que demostré que no necesitaba su apellido ni su aprobación para tener éxito. Que sus palabras crueles no me definieron sino que me motivaron a ser mejor. Hoy tengo 33 años, una esposa que me ama incondicionalmente, 2 hijos hermosos que son mi mundo, un negocio exitoso, una casa pagada y una familia elegida que vale más que cualquier lazo de sangre. Y todo lo construí desde cero después de que Richard y Linda me tiraran como basura. Así que no me arrepiento de mi decisión y si pudiera regresar el tiempo lo haría exactamente igual porque aprendí que no le debes nada a la gente que te falló cuando más los necesitabas. Y que a veces la mejor venganza no es el odio sino la indiferencia total hacia quienes intentaron destruirte. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.